Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes. Esto es VPN Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com, el primer portal latino de Archicad. Transmite para ustedes Omar Pavón Monroy desde Bogotá, Colombia, para nuestra audiencia en América y en el mundo hispanoparlante. Estamos en desarrollo de nuestro curso introductorio gratuito y hoy nos ocuparemos de la lección 1.2, el menú principal. Lo primero que tenemos que decir en esta altura del curso introductorio gratuito de Archicad es que acostumbramos a abrir dos instancias diferentes de las plataformas de Archicad que corresponden a la última versión lanzada al mercado y la inmediatamente anterior. En este caso trabajaremos con la versión 20 de Archicad en español y la inmediatamente anterior, que es la versión 19, también en español. Lo hacemos en esta altura del curso para establecer un cuadro comparativo entre las diferentes versiones para poder comprender rápidamente y de manera general también cuáles son las nuevas herramientas y cuáles fueron los cambios introducidos con el lanzamiento de la nueva versión. Como pueden apreciar, tendremos entonces en el sector derecho de la pantalla la versión 20 y en el sector izquierdo la versión 19. Muy bien. Entremos entonces en materia para decir lo siguiente. Archicad siempre ha mantenido el menú principal con 9 submenús. Vamos a estudiarlos. Tenemos el menú de archivo, el menú de edición, el menú de ver, menú de diseño, el menú de documento, opciones, el menú Teamwork, el menú de ventanas y el menú de ayuda. Estos 9 menús se han mantenido a lo largo de todo el desarrollo en los últimos 10 o 15 años de Archicad, y por lo tanto la comprensión de una versión hacia la otra es absolutamente rápida y muy fácil, porque no existen cambios de fondo, sino solamente se van incrementando o se van adicionando las nuevas herramientas y las nuevas características de la versión inmediatamente lanzada al mercado, y por lo tanto la transición de una versión hacia la otra es muy fácil. Miremos entonces, por ejemplo, en este caso vamos a comparar de manera general los dos entornos de trabajo. Lo primero que tenemos que notar es que en la nueva versión de Archicad tenemos en la parte inferior una nueva barra que se llama, lo miraremos más adelante, se llama la barra de opciones rápidas. En la versión 19 esta barra no estaba incluida aquí y teníamos una barra de desplazamiento, por eso esta barra aquí abajo se llamaba la barra de desplazamiento, porque tenía dos barritas, una horizontal y otra vertical, para moverse a lo largo y a lo ancho del proyecto. En la nueva versión 20 esta barra ha desaparecido y la han reemplazado por una barra que más adelante miraremos que corresponde a la paleta de opciones rápidas. También es importante anotar que han desaparecido de la paleta de herramientas, como lo vimos en la primera lección, los títulos. Entonces observen, antes la paleta de herramientas en la versión 19, el icono iba acompañado de la respectiva descripción, ¿no? El muro, y entonces está el texto muro, en ventanas está el texto ventana, forma, el texto forma, y entonces se establecía una relación entre el icono y el respectivo texto. En la versión 20 es un poco más minimalista, se ve mucho más limpia y más sencilla, y por lo tanto la paleta de herramientas solamente tiene pues los iconos, pero cuando yo desplazo el cursor, ¿no?, sobre cada una de las herramientas, entonces van apareciendo los textos que corresponden a los mismos textos que acompañaban aquí a la versión.
de la versión anterior. Entonces observen, desplazando pues el cursor sobre los iconos, también aparecían los textos que corresponden a los iconos, es decir, había un doble servicio allá, y adicionalmente pues el texto ocupa un espacio que puede ser importante a la hora de tener una presentación más limpia y más sencilla. Entonces recuerden, en este caso, para quienes se inician apenas ahora en el uso de ArchiCAD, solamente con desplazar el cursor sobre cualquiera de las herramientas de la paleta de herramientas, entonces tendremos el nombre como se acostumbraba en las versiones anteriores. Bien, es importante también anotar lo siguiente: en la versión anterior, la versión 19, teníamos aquí en la barra de desplazamiento una herramienta llamada la herramienta de paneo. Entonces aparece una manito, y con esta manita yo puedo desplazarme por el proyecto como si estuviera pues tomando el papel de trabajo. Esta función ha desaparecido en la versión 20, y ahora esto solamente lo podremos hacer utilizando el zoom hacia adentro, ¿cierto? O el zoom hacia afuera, o la vista anterior, o la vista subsiguiente. Pero quienes trabajan con Mac también pueden hacer ese desplazamiento hacia arriba o hacia abajo utilizando la función del mouse, que es desplazar con dos dedos hacia adelante o hacia atrás, ¿no? En el caso de hacia arriba o hacia abajo, pues entonces utilizaremos también la rueda del mouse, y podemos hacer un paneo de cerca o un paneo de lejos. Hay otra cosa también importante de decir, y es que en la versión por defecto de ArchiCAD 20 ha desaparecido la retícula, o la que nosotros llamábamos acá en el menú de ver, llamábamos la grilla o la red, ¿no? Esta red que yo la podía activar aquí, y que por defecto venía activada, y también la puedo desactivar desde aquel submenú. En la versión 20 viene desactivada, ¿no? Por defecto. Así que si yo debo activarla, pues ya miraremos más adelante cuál es la función que me permite hacerlo ahora en versión 20. Muy bien, entonces empezaremos por decir lo siguiente: el menú de archivo contiene en la primera sección las funciones de abrir un proyecto nuevo, o iniciar un proyecto nuevo, abrir un proyecto nuevo, o cerrar un proyecto. En el caso de que el proyecto esté habilitado para ser trabajado a través de la herramienta de Teamwork, entonces aquí tendremos un título nuevo que dice salir del proyecto Teamwork, ¿no? Que lo utilizaremos cuando tengamos habilitada la herramienta para trabajar el BIM. La siguiente sección, pues entonces tendremos las opciones de guardar o guardar como. También tendremos habilitado, en el caso que estemos trabajando un proyecto Teamwork, las herramientas de enviar cambios o crear un paquete de transporte para llevarse su proyecto hacia otro ordenador. Y las herramientas conocidas de publicar el modelo para visualizarlo en un visualizador de BIMX, como la herramienta gratuita que podemos instalar en un iPhone o en un iPad, ¿verdad? O en un teléfono convencional, en plataforma Android, para poder visualizar proyectos de ArchiCAD sin necesidad de tener instalado el programa. Entonces esto es una forma muy fácil y muy agradable de comunicarse con el cliente, porque fácilmente puedes armar un paquete con el proyecto y enviarlo para que la persona lo reciba, siempre y cuando tenga descargada pues la aplicación, lo reciba en su celular, en su móvil, y de esa manera pues no necesita estar en la oficina o estar en su sitio de trabajo, sino que puede pues visualizar el proyecto completo, incluyendo los planos y todo, desde su teléfono móvil. En el tema de operabilidad, pues cambió el texto, ya miraremos por qué, pero siguen trabajándose las funciones de combinar proyectos. Trabajamos desde aquí también las funciones de IFC, o sea, International Foundation Classes, que es el lenguaje que se utiliza para la comunicación BIM, es decir, es el lenguaje de interoperación que entienden todos los programas que están habilitados para trabajar con la capacidad de ArchiCAD
de hacer operable el Building Information Modeling, es decir, la conexión que existe entre ArchiCAD y todos los demás programas de cálculo estructural o cálculo eléctrico renderizados y sobre todo los programas que hacen la producción de elementos que se utilizan en la construcción y que entienden este lenguaje. Eso se llama, la base del BIM es el lenguaje IFC. Muy bien. Otros botones como el contenido externo para vincular el proyecto a otros contenidos que tengan interrelación, de tal manera que yo puedo conectar mi proyecto con otro que haya hecho. Imaginen ustedes, por ejemplo, que tenemos cálculo o un diseño de un proyecto de vivienda, en donde en un archivo aparte tenemos desarrollado todo el modelo individual de una casa, y en otro proyecto tendremos pues la implementación urbanística. Así que yo puedo importar de manera conectada aquella casa que tengo en un proyecto independiente, vincularla a través de este botón, y cualquier cambio que se produzca en una casa lo hacemos en el plano o en el proyecto donde está la vivienda, y esa modificación se va a reflejar absolutamente en todas las unidades que estén colocadas en el proyecto de implantación urbanística. Bien, seguimos con el botón de bibliotecas y objetos, que es donde se manejan todos los objetos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de elementos que son parametrizables en ArchiCAD. La información del proyecto, que más adelante lo miraremos en detalle en los cursos subsiguientes, y los botones de definir plotter, plotear, definir página o imprimir, que son los que se utilizan para las salidas físicas de la información. Aquí tenemos que hacer una anotación importante, y es que este botón de salir, que está en este momento vinculado al submenú de archivo del menú principal, en la plataforma de ArchiCAD 20 para Mac está en el botón de ArchiCAD. O sea, allá cambia un poco este botón de salir. Para quienes usan en la plataforma Mac podrán darse cuenta que este botón de este título o esta opción de salir no se encuentra habilitada en el menú de archivo. Vamos a comparar entonces, dejemos este título abierto allí, o ese menú abierto allí, y lo compararemos entonces con el menú de archivo de la versión 19. Entonces observemos, en la primera sección está el botón de nuevo, abrir, cerrar proyecto, salir del proyecto Teamwork. En la siguiente sección están las opciones de guardar, guardar como, enviar cambios, crear paquete de transporte, publicar el modelo Hyper para BIMX, lo que antes se llamaba especial archivo, que no tenía un título que era totalmente ilógico, ahora se llama interoperabilidad, y ese sí es un texto importante porque identifica lo que contiene esta opción, como el único cambio que hemos visto. Está el contenido externo, la biblioteca y objetos, la información del proyecto, y los botones de definir plotter, plotear, definir página e imprimir. Entonces no ha habido ningún cambio. Aquí es donde les informo que el botón de salir, fíjense que no aparece aquí en la parte inferior porque está en el botón de ArchiCAD. Entonces es el único cambio, pues así de destacar entre las versiones de la plataforma Windows y la plataforma de Mac. Aquí está el botón de salir. Vamos entonces ahora a darle una mirada cercana, pero de manera general, al menú de edición de ArchiCAD 20 en español. Observen que al clicar o al seleccionar pues su menú de edición, hay algunas opciones que aparecen deshabilitadas. La razón es que no tenemos nada que aplicarle a aquellas opciones, así que lo que yo voy a hacer acá es rápidamente, sin mayor explicación, voy a trazar un par de elementos acá para seleccionar alguno de ellos y poder tener en dónde aplicar los elementos o las opciones que aparecen en las diferentes opciones allí de los submenús del menú principal. Entonces observen que cuando regreso aquí al menú de edición, pues entonces ya están habilitadas muchas o gran parte de las opciones que antes aparecían como inactivas.
Antes de seguir adelante, me regreso aquí a mi versión 19 y voy a desplegar el menú de edición para compararlo de manera rápida. Observen que en la primera sección del menú tenemos las opciones de deshacer, rehacer o repetir el último comando. En la siguiente sección tenemos las opciones de cortar, copiar, pegar y borrar. Igual pasaba en el menú de la versión 19 o la inmediatamente anterior. Siguiente sección, seleccionar todos los muros, buscar y seleccionar, buscar y reemplazar texto. Luego siguen las opciones de agrupar, orden de visualización y bloquear, mover, alinear, distribuir, reformar, definiciones de elemento, línea y plano de referencia. La razón por la cual estemos haciendo este estudio detallado es que existe una gran desinformación en todas las redes acerca de los cambios que se produjeron en ArchiCAD ahora con la salida y con el cambio de look de ArchiCAD 20. Y realmente con este estudio que estamos haciendo ahora, podemos demostrar que los cambios han sido solamente de la presentación, o sea, de la nueva cara de ArchiCAD, pero en el fondo el funcionamiento de ArchiCAD 19, 18, 17, 16 es exactamente el mismo que ahora con la versión 20. Funciona de manera completamente igual, solo que vuelvo y digo, pues han cambiado los elementos. Ahora la presentación es más minimalista, un poco más moderna, porque ya los iconos tenían cerca de casi 25, 22, de 22 a 25 años siendo los mismos. Bien, entonces ya con esta aclaración, pues regreso aquí a la plataforma de ArchiCAD 20 en la plataforma de Windows, y entonces decimos lo siguiente. En la primera sección, pues entonces podemos habilitar o deshabilitar la última ejecución que hayamos hecho en el desarrollo del diseño. En las siguientes secciones, cortar, copiar, pegar y borrar, las usaremos para hacer las diferentes transiciones o los diferentes movimientos que existen de los elementos que tenemos en diseño, pero entre los pisos. Más adelante aprenderemos por qué razón existe una diferencia entre copiar y pegar en la planta y copiar y pegar en los diferentes niveles del proyecto. Entonces, para eso son estas opciones. En la siguiente sección, seleccionar todo, buscar y seleccionar y buscar y reemplazar texto, las selecciones muy conocidas de los elementos que tenemos que buscar y modificar de una manera masiva. Las opciones de agrupar, desagrupar, suspender grupos y autoagrupar. Las opciones de visualización, es decir, lo que yo necesito especialmente cuando tenemos salidas ya en planos, de las cosas que necesito ver adelante o ver atrás. Muy importante estas funciones cuando estamos hablando de algunos achurados que se conocen como en AutoCAD, o los hash que también se conocen con ese nombre, o sencillamente las líneas de dibujo o de expresión que a veces necesito que se vean atrás o adelante solamente en los temas de edición, porque los otros temas que tienen que ver con las cantidades de obra, pues en ese caso los contenidos gráficos están relacionados con las cantidades de obra y con la medición, y son absolutamente automáticos. Muy bien, la siguiente opción pues es bloquear o desbloquear, ya la miraremos en detalle. Los elementos de edición, tenemos un capítulo especial para esto en el curso básico, para aprender a manejar todas las opciones de arrastrar, girar, hacer una simetría, elevar una copia, arrastrar, girar una copia, hacer una copia simétrica, hacer un movimiento completo de múltiples copias, que ya aprenderemos a hacerlo. También aprenderemos a trabajar las funciones de alinear elementos hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto todo, como les digo, en la primera o segunda clase de nuestro curso básico. Tenemos también las funciones de distribuir a lo largo de los ejes X y los ejes Y. Las opciones de reformar, que son muy importantes, como recortar, alargar, escalar, dividir, hacer los diferentes redondeos o chaflanes, desplazamientos, explotar las vistas, hacer consolidaciones de tramas, ajustar elementos aforjados, unir muros y demás funciones de la opción de reformar.
La siguiente opción, pues definir algunas series de elementos cuando yo los selecciono todos de manera masiva para poder importar o exportarle los parámetros dentro de familias de elementos. Y finalmente las opciones de línea de referencia y plano de referencia que son utilizados o que se usan cuando necesito desplazar el plano de referencia en una planta para que se vean, por ejemplo, los antepechos, para que se vean los dinteles o para que se vean los muros a una determinada altura cortados en los elementos de líneas de expresión. Bien, de manera rápida, como les digo, esta segunda clase es solamente para conocer de una manera comparativa y de manera general el contenido de los submenús del menú principal para poder establecer una comparación entre la versión nueva de ArchiCAD 20 y la última versión, o sea, la inmediatamente anterior, la versión 19. Muy bien. Démosle entonces ahora una mirada cercana al menú de ver. La primera diferencia que observamos es que el botón de navegar, que antes estaba aquí disponible en el menú de ver, desaparece del menú en versión 20 y solamente quedan el botón de opciones de visualización, que es la manera como puedo yo escoger la forma como visualizo yo el proyecto en mi entorno de trabajo. En la siguiente sección tenemos entonces los botones de trazar, mostrar red, visualizar el plano de edición y las opciones de trazado y las opciones de plano de edición. Entonces observen que ha habido un reacomode, una organización que es lógica porque aquí había un poco de desorden en esas opciones. Y al igual que en la siguiente sección, las líneas guía, ¿sí? La regla y las opciones de líneas guía, pues entonces ahora están agrupadas en una sola tercera sección que le da un poco más de organización al trabajo. En la siguiente sección tenemos la coacción del elemento, que la tenemos acá, la coacción a la superficie, las líneas de coacción que hacían parte de un letrero o de un texto que llamaban opciones de coacción, ¿no? Y que ahora han quedado también nuevamente mejor organizadas acá en el menú el submenú ver en la versión 20. La opción de vincular a la red, por ejemplo, que es muy importante cuando estamos haciendo un dibujo modulado, también hace parte ahora de la sección de coacción. Los elementos de vista en la 3D y la vista en las opciones de 3D también hacen parte de una sección independiente, porque el zoom no realmente trabaja solo, y por esa razón solamente queda él allí independiente de las opciones de elementos de vista 3D y las opciones de la vista 3D. Muy bien. Tenemos entonces ahora, pues está deshabilitado acá, pero pues cuando tengamos la vista en 3D, entonces se habilitarán estos botones de orbitar y de explorar el modelo. Las opciones de extras de navegación también están disponibles allí, y el botón de refrescar o reconstruir hace parte de la última opción del menú ver en la nueva versión de ArchiCAD 20. Entonces, pues cada vez reafirmamos más la idea de que el cambio que tanto se ha publicitado pues en la interfase de ArchiCAD realmente es una cuestión de forma y no de fondo. Muy bien. Sigamos entonces adelante y hagamos un estudio cercano sobre el menú de diseño, ¿cierto? Vamos a dejarlo aquí activo y voy a mirarlo acá en comparativo con el menú de diseño de la versión 19. Entonces, pues observen, tenemos las mismas herramientas de diseño que hacen que esto no es más sino que una repetición de la barra de herramientas. Algunos no están, otros sí están, pero pues básicamente es una forma de tener acceso a las herramientas de diseño desde otro punto de vista, no es nada más. Las opciones de contornear el polígono con la varita mágica también están allí disponibles en la versión 20.
Las definiciones de piso y la edición de niveles también están mejor acomodadas allá, incluyendo el título de editar elementos por pisos. Las opciones de los perfiles complejos ya no están acá, hacen parte de otro menú, ya lo miraremos en dónde están. Aquí realmente en la parte del diseño no estaban casi como muy bien organizados. El alineamiento de texturas 3D también salen de acá, así que solamente nos queda las opciones de conectar, que es el tema de las operaciones booleanas o con operaciones de elementos sólidos para cortar elementos con otros. Tenemos en la definición de curvas, este título no estaba incluido acá, hacía parte de otro, pero ahora está incluido en la versión nueva dentro del menú de diseño. Y las opciones de modificar forma, modificar el muro cortina, las extras de cubiertas, las extras de diseño y los sistemas de red también hacen parte de la nueva organización del menú de diseño. Y este botón de crear las escaleras a partir de una selección también cambian y se van para otro menú que lo miraremos un poco más adelante. Bien, aquí hay un tema importante que es el tema de evaluación de energía. Observen que este botón que antes se llamaba EcoDesigner ahora hace parte integral, que era un programa aparte, ahora hace parte integral de la nueva presentación de ArchiCAD y también está disponible acá. Entonces, si miramos de nuevo diseño, tenemos las mismas herramientas que visualizábamos allí. Las definiciones por pisos, que es donde podemos hacer la diferenciación o la individualización de los diferentes niveles del diseño. Aquí en el tema de editar los elementos por piso, también tenemos una manera muy importante de copiar y pegar elementos de un piso a otro, solamente seleccionándolos desde este cuadro de diálogo. Los botones les comentaba de las operaciones booleanas, las opciones de resolución de las curvas para verlas de una manera más de mejor resolución, y las opciones de modificar forma, modificar los muros cortina, los extras de diseño de las cubiertas, que hacen parte de las operaciones booleanas, pero de una manera más apropiada respecto a lo que tiene que ver del corte de los muros en las cubiertas. Extras de diseño, y aquí vemos que cambió la opción de las escaleras. Observen que ahora se llama crear escalera usando selección. Tenemos acá también los sistemas de red, que también los habíamos visto allá, y las opciones de evaluación de energía, lo referente con el EcoDesigner. Muy bien, sigamos entonces con el menú documento. Dejémoslo activo allí, voy a mirarlo por este lado. Y tenemos entonces las mismas herramientas de documento, algunas herramientas de trabajo de visualización de las salidas en 2D, como las escalas, las capas, los conjuntos de pluma, las vistas de modelo, que son importantes para poder definir qué quiero y qué no quiero ver en la salida en 2D. Herramientas de sobreescritura gráfica, que también es una propiedad muy importante en la nueva versión 20. Planos de corte de planta, las herramientas del marcador, los gestores de cambios, que son el trabajo de Teamwork. Y algunos de los títulos que hacen parte de las salidas gráficas en 3D, que están referidas hacia los elementos de proyecciones, renderizados y animaciones. Bien, está el libro de planos, están los libros de dibujos, está la opción de guardar vista y colocar en el plano, y la opción de publicar. Entonces, así rápidamente, pues apenas ha sido una reorganización de las opciones del menú documento. Así que todo lo que estaba
en la versión 19 ha pasado a ser parte del menú documento de la versión 20, solamente que ha sufrido una especie como de reorganización, pero sin ningún cambio. Hablemos entonces ahora del menú de opciones, donde lo más destacable de este menú pues son los atributos de elemento, donde yo puedo generar nuevos tipos de líneas, nuevos tipos de tramas, nuevos tipos de superficies de materiales de construcción, crear compuestos, administrar los gestores de perfiles, administrar las categorías de zonas, administrar los atributos en general que me permiten personalizar cada vez más el contenido de mi plantilla de uso de ArchiCAD para poderlo utilizar en los proyectos subsiguientes. Tenemos el botón de administrador de propiedades, que es un tema muy importante cuando estamos trabajando elementos de IFC, que hemos insistido es el lenguaje en el que se basa la función de Teamwork y por lo tanto en lo que se basa el concepto del Building Information Modeling, o sea del BIM. Bueno, los perfiles complejos, que lo miraremos en detalle por allá en el curso avanzado. Intersecciones automáticas, que hacían parte del menú de muros o de extras de muros. Algunos botones para administrar las extensiones de trabajo en ArchiCAD. El tema de preferencias del proyecto y entorno de trabajo, muy importante, como decimos, en el tema de personalizar nuestro entorno de trabajo, nuestras preferencias de plantillas, para utilizarlas en proyectos que hacia adelante y que guarden todas las características que me gustan o que son los favoritos y los preferidos para trabajar en el entorno en particular. Miremos ese mismo botón en la versión 19, tenemos los mismos atributos de elemento. Fíjate que las coacciones de elemento y las coacciones de superficie ahora hacen parte del menú de diseño. Tenemos la intersección automática, que es la misma que vemos allá. El botón de trazado de curvas, fíjate que ya lo habíamos visto en otro menú, ahora aparece en el menú de diseño. La importación de perfiles de acero, que es la misma función de los perfiles complejos. El gestor de extensiones y finalmente las preferencias del proyecto y el entorno de trabajo, que eso no cambió en la nueva versión 20. Muy bien. Bien, hacia adelante pues entonces están los botones de Teamwork, que es exactamente el mismo acá. No ha cambiado para nada. Tenemos las ventanas de proyecto, enviar cambios, recibir cambios, reservar elementos, liberar, asignar, y la paleta Teamwork. Todas estas opciones del menú de Teamwork son los que utilizaremos cuando estemos hablando en el curso avanzado de la conexión del servidor BIM, que es el que me permite trabajar en un mismo archivo en tiempo real desde cualquier parte del mundo, en el mismo archivo, con la visualización de los cambios en tiempo real, de manera que haya una comunicación rápida y eficiente en la gestión documental entre todos los miembros del equipo de diseño y el equipo de trabajo. Bien, tenemos aquí entonces los menús de ventanas, que ya les hicimos una aproximación allá en la primera clase cuando hablábamos de esconder las herramientas y las paletas para irlas activando una por una para conocer su ubicación y sus nombres. No tiene ningún cambio. Y finalmente pues el menú de ayuda, que obviamente pues aquí se refiere a las ayudas de ArchiCAD 20 y aquí se refería pues a las ayudas del menú de ArchiCAD 19. Muy bien, pues mis amigos, esto era lo que tenemos que acotar en referente a la nueva versión, muy bonita por decirlo menos, muy agradable para el trabajo,
en lo que tiene que ver con el menú principal. Hacia adelante pues seguiremos insistiendo y profundizando sobre cada uno de los menús que vimos en la clase de hoy, y los iremos desarrollando ya dentro de nuestro curso introductorio y luego su uso a fondo en los siguientes cursos básico, intermedio y avanzado. Esto es VPN Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com. Soy Omar Pavón Monroy, me complace mucho estar en su compañía. Copyright del año 2009, todos los derechos reservados. Continúe su formación con archicadenlinea.com. Buen día.